Bueno, vamos a empezar con la tercera semana de desarrollo, en donde se van a generar diferentes procesos importantes para el desarrollo del embrión. Empezamos con los ejes de orientación, que básicamente son fundamentales para la organización y el desarrollo adecuado del embrión. Estos ejes proporcionan la base para la formación de las estructuras corporales y la disposición espacial de los tejidos. El primero es el cefalocaudal, el que observamos aquí. Básicamente comienza la cabeza a tomar forma en el extremo cefálico, que es el que se observa por acá, y básicamente el extremo caudal se alarga. Luego tenemos el eje izquierda-derecha, que es el que va a dar la correcta colocación a los órganos internos, como los que están acá. Luego el eje dorso-ventral, que es el horizontal, que básicamente establece la parte dorsal posterior y la parte ventral anterior. Básicamente la notocorda y el tubo neural comienzan a formarse en el eje dorsal, mientras que el endodermo y el mesodermo lateral se ubican en la región ventral. Tenemos ahora la aparición de la línea primitiva, que esta línea básicamente es importante para la transformación ahora a una estructura tridimensional más compleja con diferentes capas. Empezamos con la línea primitiva, que se da gracias a la proliferación de las células y el movimiento de las células del epiblasto hacia el plano medio del disco embrionario. Así se forma la línea primitiva. Ahora, la proliferación caudal hace que se forme un nodo que se llama nodo primitivo o nodo de Hensen. Básicamente, aquí podemos ver que hay una pequeña depresión existente, que es el nodo primitivo. El surco primitivo y la fosita primitiva proceden de la invaginación de las células del epiblasto también. Gracias a la línea primitiva se puede identificar los ejes antero-posterior, izquierdo y derecho del embrión. Entonces es una línea súper importante. Y ahora viene la gastrulación, que es importante también porque aquí es donde se forma la capa más compleja. Entonces, gracias a las células de la línea primitiva se desprenden del epiblasto. Aquí podemos ver la línea primitiva. Migran hacia la parte inferior y se imaginan introduciéndose entre el epiblasto y el hipoblasto, y se forma el mesodermo, que es la capa media. Ahora tenemos otras células del epiblasto, se imaginan igualmente de la línea primitiva y desplazan y sustituyen al hipoblasto y forman el endodermo. Y ahora, para final, el epiblasto pasa a denominarse ectodermo, que es la capa externa. Vamos a ver entonces que el ectodermo básicamente es la capa más externa y dará origen al epidermis. El mesodermo, que es la capa media, dará origen a los tejidos como el sistema muscular. Y por último, el endodermo, que es la capa más interna, dará origen a los tejidos como el revestimiento del tracto gastrointestinal, glándulas endocrinas, pulmones y sistema digestivo. Esas son las tres capas que se forman en la gastrulación. En la gastrulación, dos estructuras producto del ectodermo y el endodermo, la membrana caudal está en el extremo cefálico. Va a estar en la membrana mucosa primitiva, donde va a dar origen a la estructura de la boca, y el extremo caudal va a estar otra vez en la membrana glotal, en donde va a estar el límite posterior del intestino primitivo. El desarrollo de la notocorda va a dar inicio a la formación del sistema nervioso, donde las células del ectodermo imaginan hacia el mesodermo de la cosita primitiva y forman el proceso notocordal, que a través del tiempo se prolonga más del mesodermo y se le denomina como canal notocordal. Y este último, día 18, se funciona como el endodermo y se forma la placa notocordal. El día 22 al 24, la placa notocordal se separa del endodermo y forma la notocordia, la cual estimula las células del ectodermo y forma el tubo neural. Continuando tenemos a la neurulación, que es el proceso por el cual la placa neural forma un tubo neural. ¿Y cómo se forma el tubo neural? Bien, para que se empiece a formar el tubo neural tenemos a la notocorda, la cual va a estimular a las células del ectodermo a que empiecen a engrosarse, aumentar de tamaño y se va a formar la placa neural. Durante varios días, la placa neural crece y se desarrolla en sentido cefalocaudal y experimenta un ensanchamiento de la porción cefálica y un estrechamiento de la porción caudal. Por esta razón, adquiere la forma de una raqueta. Al finalizar la tercera semana, la placa neural y sus bordes, los cuales empiezan a engrosarse, elevarse y sobresalir, forman los pliegues neurales que observamos. Y la zona media de la placa neural se deprime y forma el surco neural, que observando desde un corte transversal, el surco neural y los pliegues neurales se verían así. Los pliegues neurales son prominentes en el extremo craneal del embrión y de forma gradual va a llegar a un punto en que se aproximen a la línea media, para fusionarse y formar un tubo que se invagina, quedando debajo del ectodermo y por encima de la notocorda. Este es el tubo neural. Es importante mencionar que a medida que se completa la fusión en los extremos cefálico y caudal se encuentran los neuroporos, anterior, que se va a cerrar en el día 25, posterior, que se va a cerrar en el día 28, pero cuando estos neuroporos no se cierran pueden producir enfermedades como la espina bífida y la anencefalia. Y aquí se completa el proceso de neurulación, que el tubo neural en su desarrollo final da origen al sistema nervioso central, glándula pineal, retina y neurohipófisis. Como consecuencia de la neurulación, el ectodermo queda segmentado en tres grupos celulares: el que queda directamente en el tubo neural, que se conoce como neuroectodermo, el que cubre el tubo neural por fuera, que es el ectodermo superficial, y el ectodermo que se diferencia en las células de la cresta neural, las cuales migran a diferentes estructuras y se diferencian en ectomesénquima, que da origen a órganos y tejidos del cuerpo, los huesos de la cara, cráneo, dermis, dentina y pulpa. Y el ectodermo superficial,
que presenta las placodas ópticas y las placodas del cristalino, las cuales invaginan y dan origen al oído, a la epidermis, al cabello, a las uñas, a las glándulas mamarias y al esmalte de los dientes. Con respecto a la capa germinal mesodérmica, tenemos dos eventos claves que ocurren en esta capa: la segmentación del mesodermo y el inicio de la angiogénesis. En la segmentación del mesodermo, como podemos observar, en un principio el tejido es muy delgado. Sin embargo, en el día 17 aproximadamente, las células empiezan a proliferar, haciendo que se diferencien en tres partes: el mesodermo paraxial, el cual va a estar más cercano a la notocordia, como podemos observar aquí; el mesodermo intermedio, el cual va a estar uniendo al paraxial con el lateral temporalmente; y el mesodermo lateral, el cual tiene estos espacios que se van a terminar uniendo para finalmente bifurcarse y formar dos partes que ya vamos a explicar más adelante. En el mesodermo paraxial se empiezan a segmentar los tejidos y se denominan somitómeros. Estos somitómeros pueden tomar dos caminos para dar paso a distintos tejidos. En el caso de que tomen el camino de las neurómeras, pues van a formar la mesénquima de la cabeza, lo que tiene que ver básicamente con el tejido conjuntivo, los vasos sanguíneos y linfáticos. Con respecto a los que toman el camino de las somitas, pues básicamente van a aparecer en el día 20 y se van a multiplicar a una velocidad de 3 pares por día. Cuando ya lleguen a los 42 o 44 pares, se van a diferenciar en estos grupos, donde el primer par occipital y del quinto al séptimo coccigio van a desaparecer, mientras que los demás van a dar paso a las vértebras y otros tejidos que ya voy a explicar. Ahora, con respecto a los 7 primeros somitómeros que aparezcan, pues son de suma importancia, ya que estos van a dar paso a los músculos estriados de la cara, de la garganta y de la mandíbula. Ahora, esta es una imagen más detallada de las somitas. Aquí podemos ver cómo tienen tres capas. La más oscura es el esclerotoma, que va a dar paso a las vértebras, como ya lo mencioné, y algunos tendones también; el miotoma, el cual va a dar paso a los músculos esqueléticos; y el dermatoma, el cual va a dar paso a la piel. Ahora, con respecto al mesodermo intermedio, pues vemos que se va a diferenciar dependiendo su zona. En la zona cervical torácica superior se diferencia en nefrotomas, mientras que en la zona caudal se va a diferenciar en un cordón nefrógeno. Todo esto va a estar responsabilizado del sistema urinario y de los genitales. Sin embargo, en el sistema urinario cabe resaltar que no se va a dar de este mesodermo la vejiga, ya que esta es la única parte del sistema urinario que no parte del mesodermo intermedio. Ahora, con respecto al mesodermo lateral, como ya les mencioné, esto se va a diferenciar en dos partes. El mesodermo parietal va a estar relacionado con el ectodermo, mientras que el mesodermo visceral va a estar relacionado al endodermo. El mesodermo parietal va a dar paso a los huesos de las extremidades, al esternón y a las capas externas de las zonas peritoneales, pleurales y pericárdicas, mientras que el mesodermo visceral va a dar paso a los tejidos, al tejido cardíaco, al tejido muscular liso y al estroma, que es un tejido que básicamente nutre a los tejidos de las vísceras, así como también va a dar paso a las capas viscerales de las zonas peritoneales, pleurales y pericárdicas. Ahora, cabe resaltar que también es de suma importancia estas bifurcaciones, ya que se van a terminar uniendo para dar paso al celoma intraembrionario, que es muy importante en la semana 4. Finalmente, con la angiogénesis, que tiene que ver con el desarrollo de vasos sanguíneos, pues vemos que también parte del mesodermo, en este caso el esplácnico, que, como podemos ver, se empiezan a diferenciar ciertas células denominadas hemangioblastos en diferentes islas, donde cada una de estas células, en este caso las internas, se van a hacer precursoras de las células sanguíneas que conocemos, mientras que las más periféricas o las más externas van a dar forma o van a dar origen a las paredes de los vasos sanguíneos. Estas últimas también van a sufrir un proceso de gemación, donde se van a encontrar con sus células vecinas para finalmente formar una red de vasos sanguíneos. Durante la cuarta semana, las estructuras embrionarias empiezan a diferenciar, formando los principales tejidos y órganos. Se da la diferenciación celular, la formación de tejidos, y es una etapa en la que se debe tener mucho cuidado, ya que los efectos tetratogénicos se pueden dar. Por último, se va a formar el tracto gastrointestinal. Esto se va a dar en la cuarta semana a partir del endodermo. Aquí el embrión va a cambiar su morfología por medio de dos plegamientos. El primero es el plegamiento longitudinal o cefálico caudal, en el cual por medio de una contracción el embrión va a tomar forma de U. Y se van a dar dos pliegues, el cefálico y el pliegue caudal. Asimismo, se van a poder observar nuevas estructuras como el que va a ser el futuro corazón. También se va a dar un plegamiento transversal o lateroventral, en el cual va a ser como resultado la formación de un tubo, el cual va a ser el intestino primitivo. Este se va a dividir en tres y va a tener una comunicación transitoria con el saco vitelino. En esta imagen podemos observar las tres partes del intestino primitivo: el intestino anterior, el intestino posterior y el intestino medio. A partir de esto se va a formar el sistema digestivo.
El intestino anterior va a estar separado por la membrana bucofaringea y luego, posteriormente, podemos observar el intestino medio, el cual va a estar relacionado con el saco vitelino, el conducto vitelino, y por último el intestino posterior, el intestino caudal, el cual va a tener relación con la cloaca. Estas estructuras del intestino van a dar paso al acontecimiento más importante de la cuarta semana, que va a ser la formación del sistema digestivo.